En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 6 correspondiente a balances en procesos reactivos. Recordemos primero, antes de continuar, entonces el objetivo de esta unidad. Esta unidad tiene como objetivo deducir y resolver los balances de masa y energía para reactores químicos utilizando los métodos disponibles para ese efecto. Bien, a la hora de resolver balances de energía en procesos reactivos, primero debemos proceder de la misma manera que estuvimos haciendo para sistemas no reactivos, o sea, dibujar y marcar el diagrama de flujo, resolver los balances de materia de modo a poder determinar la mayor cantidad posible de las velocidades y composiciones de las distintas corrientes. Luego elegir los estados de referencia, ¿sí?, para calcular las entalpías o energías internas específicas y completar así nuestra tabla de entalpías o energías internas. Y por último, calcular ese cambio de entalpía o energía interna para el proceso. Hay dos métodos que se utilizan para elegir los estados de referencia a la hora de calcular las entalpías y los cambios de entalpía en procesos reactivos. El primer método es el método del calor de reacción. Este método se prefiere cuando tenemos una única reacción para la cual conocemos el calor de reacción a cualquier temperatura o se puede calcular fácilmente ese calor de reacción. Los estados de referencia para este método son las especies de los reactivos y de los productos a la temperatura y presión y en el estado de agregación para los cuales se conoce ese calor de reacción. Las mejores opciones generalmente para esos estados de referencia van a ser 25 grados Celsius y una atmósfera, ¿verdad?, tanto para los reactivos como los productos, dado que justamente en esas condiciones se dispone de datos de los calores de reacción o se los puede calcular más fácilmente. En cuanto a las especies no reactivas que participan del proceso, se puede tomar como estado de referencia aquel que nos convenga más, ¿verdad? Ya sea la temperatura de entrada o salida del reactor o alguna condición como por ejemplo las condiciones de referencia que utilizan las tablas, ¿verdad? En el caso de que tengamos disponible la entalpía específica de esa especie en alguna tabla, ¿sí? El segundo método es el método del calor de formación. Este método se prefiere para reacciones múltiples y reacciones únicas para las cuales no es fácil encontrar el calor de reacción o calcularlo, ¿verdad? Los estados de referencia para las especies reactivas en este método serían las especies elementales que las constituyen, ¿verdad? En el estado de agregación en que se encuentran esas especies elementales a 25 grados Celsius y una atmósfera. O sea, en estado estándar, ¿verdad? Y para las especies no reactivas, el estado de referencia sería cualquier estado que nos sea más conveniente.
Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la entalpía para un reactivo o un producto, conforme el método del calor de formación, lo primero que haríamos entonces es comenzar por la especie elemental a 25 grados Celsius y una atmósfera, que son justamente las referencias, y formar a partir de esas especies elementales un mol del reactivo o del producto, ¿verdad? A 25 grados Celsius y una atmósfera. Dado que nosotros podemos conocer de tabla los calores estándares de formación, entonces tendríamos el cambio de entalpía correspondiente a ese primer paso. Y simplemente una vez que formemos el reactivo del producto a 25 grados Celsius y una atmósfera, entonces ya simplemente nos quedaría llevarlo desde esa condición, ¿verdad?, al estado en el que se encuentra en el proceso, ya sea, no sé, cambiando la temperatura, cambiando la presión, cambiando el estado de agregación, conforme a lo que se requiera. Dado que nosotros podemos calcular justamente los cambios de entalpía correspondientes, ya aprendimos a calcular los cambios de entalpía correspondiente a esos tipos de procesos, entonces podríamos calcular los delta H correspondientes a esas sucesivas etapas que implicarían llevar a esa especie desde 25 grados Celsius en la atmósfera hasta el estado final en el que se encuentra en el proceso, ¿sí? Entonces, fíjense en la imagen. Para determinar el cambio de entalpía de este proceso reactivo, el método del calor de reacción propone esta trayectoria hipotética. Fíjense que entonces, según esta trayectoria hipotética, llevaríamos los reactivos desde sus condiciones de entrada a los estados de referencia a 25 grados Celsius. Efectuaríamos luego la reacción convirtiendo los reactivos a productos a 25 grados Celsius y finalmente llevaríamos los productos desde estos estados de referencia a sus condiciones de salida, ¿sí? Sumando los cambios de entalpía de cada una de estas etapas, obtendríamos el cambio de entalpía total de la trayectoria hipotética, que sabemos que tiene que ser igual a este cambio de entalpía correspondiente al proceso real. Fíjense que el cambio de entalpía de la primera etapa sería la sumatoria de números de moles por las entalpías de los reactivos a 25 por las entalpías específicas de los reactivos a 25 menos entonces la sumatoria de los números de moles por las entalpías específicas de los reactivos en las condiciones de entrada. Como el estado de referencia son los reactivos a 25, esto es 0 y se anularía todo este término. Fíjense que entonces este primer paso, el cambio de entalpía de esta primera etapa sería simplemente igual a sumatoria de los moles de entrada por las entalpías específicas en las condiciones de entrada. Este delta H2 sería el delta H correspondiente a la reacción, que sería el calor estándar de reacción por el grado de avance de reacción. Y finalmente, el delta H3 sería, fíjense nuevamente, número de sumatoria de número de moles de salida por las condiciones
por las entalpías en las condiciones de salida, menos la sumatoria de los números de moles de los productos por sus entalpías de los productos a 25. Como este es el estado de referencia, esto es 0 y se anula todo este término. Entonces simplemente el paso 3, el cambio de entalpía sería la sumatoria de los números de moles de salida por las entalpías específicas, ¿verdad? En las condiciones de salida. Este tiene que ser salida acá, no entrada, ¿sí? Salida. Me estoy refiriendo a las entalpías específicas en estas condiciones, ¿sí? Fíjense que el cambio de entalpía total de esta trayectoria específica sería sumando entonces los cambios de entalpía 1, 2 y 3, que finalmente es igual al cambio de entalpía del proceso real. Entonces, de ahí sale que, según el método del calor de reacción, el cambio de entalpía del proceso sería igual a el grado de avance de la reacción por el calor estándar de reacción. Este término corresponde al calor, al delta H de esta etapa, más la sumatoria de los moles de salida por las entalpías de salida, que este término corresponde al cambio de entalpía de esta etapa, y menos la sumatoria de número de moles de entrada por entalpías específicas de entrada, que todo este término corresponde al delta H1, o sea, al cambio de entalpía de esta etapa, ¿sí? En el caso de tener más de una reacción, entonces el término reactivo se reemplazaría por una sumatoria entre los productos de los grados de avance por calores estándar de reacción de cada una de esas reacciones, ¿sí? Perfecto. Ahora, fíjense para el método del calor de formación. Tenemos la siguiente trayectoria hipotética. Este método consiste en llevar los reactivos de sus condiciones de entrada a sus elementos constituyentes a 25 grados Celsius y a partir de esos elementos entonces formar los productos en sus correspondientes estados de salida. Así hacemos el análisis que hicimos recién para el primer método. Aquí tenemos que el cambio de entalpía correspondiente a esta primera etapa sería igual a menos sumatoria de número de moles de entrada por entalpías específicas en las condiciones de entrada, dado que la entalpía específica de los elementos 25 sería 0 porque es el estado de referencia para este método. Y finalmente, el delta H de esta segunda etapa sería igual a la sumatoria de los moles de salida por las entalpías específicas de salida, ¿sí? Porque, nuevamente repito, los elementos a 25 son los estados de referencia. Para hallar el cambio total de entalpía correspondiente a toda la trayectoria hipotética, sumamos los cambios de entalpía de estas dos etapas. Entonces, de ahí sale que el cambio de entalpía del proceso real es igual a la sumatoria de estas dos etapas, quedando entonces el cambio de entalpía del proceso reactivo simplemente igual a sumatoria de moles de salida por entalpías específicas en condiciones de salida menos sumatoria de los moles de entrada por las entalpías específicas en las condiciones de entrada. ¿Cómo calcularemos estas entalpías específicas? Tomando como estados de referencia entonces a los elementos constituyentes de esos reactivos y productos a 25, ¿sí? Entonces haríamos, por ejemplo,
para calcular las entalpías de entrada de los reactivos, ¿verdad? Llevaríamos los elementos A25 hasta los reactivos A25 y luego esos reactivos A25 los llevaríamos a sus condiciones de entrada. Entonces, este delta H de este primer paso serían los calores estándar de formación de los reactivos y el cambio de entalpía correspondiente a este paso lo calcularíamos conforme a lo que justamente implique este paso, si es un cambio de temperatura nada más, un cambio de presión o un cambio de estado, o conforme al tipo de cambio que sea, ¿verdad? Entonces finalmente sumaríamos todos los cambios de entalpía para hallar la correspondiente entalpía de entrada de ese reactivo. Lo mismo haríamos para los productos. Entonces, si ustedes se fijan en este método, no son necesarios los calores estándar de reacción. ¿Por qué? Porque esos calores ya están incluidos en el método en forma implícita, dado que para calcular las entalpías de salida y las entalpías de entrada, necesariamente tenemos que usar los calores estándar de formación. Entonces, al hacer esta diferencia, estaríamos haciendo en forma implícita la diferencia entre los calores estándar de formación de productos y reactivos. Sabemos que esa diferencia entre calores estándar de formación es igual a el calor estándar de reacción. Entonces, estos calores se incluyen en el cálculo finalmente de forma implícita, ¿sí? Bien, vamos a hacer en el transcurso de la clase algunos ejemplos de problemas para poder ir asentando estos que estuvimos viendo y van a entender con más claridad también todo esto, ¿sí? Hasta aquí va la primera sección de la clase, entonces en la segunda sección vamos a empezar a ver la resolución de algunos ejemplos.